Bien, buenos días. Disculpen los 9 minutos de retraso. Les agradezco su presencia virtual en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario que ha tenido lugar en esta mañana. Ya saben, como es tradición, que los últimos consejos de Gobierno del año son tediosos porque llevan infinidad de asuntos en el orden del día. Por tanto, me limitaré a exponerles aquellos más importantes y más reseñables para esta rueda de prensa, y el resto lo encontrarán en la reseña que prepara el Gabinete de Comunicación y cualquier información complementaria que necesiten. El Servicio de Prensa y Publicidad y la Dirección de Comunicación les hará llegar todo lo que necesiten. En el apartado de convocatorias, importantes convocatorias hoy que aprueba la Junta de Extremadura, el primer paquete tiene que ver con la que está siendo una de nuestras políticas sociales más prioritarias, que es la cooperación al desarrollo. La Junta de Extremadura es, a pesar de la humildad de su presupuesto, de las regiones que más recursos destina a los proyectos de cooperación, porque es una política prioritaria y es una política importante en nuestra agenda y en nuestra acción, como así lo ha reseñado muchas veces el presidente de la Junta de Extremadura. Y en ese sentido, y por vez primera, como así pudimos acordar con la coordinadora de ONG de nuestra región, dada la situación COVID-19 y lo difícil que ha sido también para la ejecución de proyectos el año que va a finalizar, por vez primera traemos la convocatoria de las ayudas y subvenciones recogidas en el Plan Anual de Cooperación por tramitación anticipada. Esto es, convocamos hoy las subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global con unos recursos de 840.000 euros. Se trata de proyectos educativos que tienen como objetivo generar una nueva ciudadanía extremeña con una mayor conciencia crítica sobre la realidad mundial, comprometida con la paz y, sobre todo, con los derechos humanos, así como con los objetivos de desarrollo sostenible. Las 203 ONG de nuestra región, organizaciones del desarrollo, podrán acogerse a esta convocatoria. Autorizamos hoy la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, tanto por el procedimiento de concurrencia competitiva, 4 millones de euros, como por el procedimiento de concesión abierta a través de convocatoria abierta, 2.340.000 euros. Financiar proyectos de cooperación que tengan como finalidad contribuir al desarrollo humano y sostenible, que tengan como finalidad atender los compromisos que en materia de cooperación internacional tiene este Gobierno con los países socios y dar, por supuesto, cumplimiento a los fines de para lo que es y para lo que está la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo de Extremadura, que es una de las mejores agencias de este país, siendo como somos un ejemplo y un espejo en materia de cooperación al desarrollo para otras regiones de nuestro territorio. Aprobamos hoy, por vez primera, 7 millones de euros a 3 convocatorias de cooperación al desarrollo por tramitación anticipada, que no es otra cosa que acelerar los procedimientos administrativos para que el dinero llegue cuanto antes al destino al que van dirigidos en un año especialmente difícil para los que estamos aquí, pero mucho más difícil para los que están en otras partes del mundo. Por tanto, ese grano de arena de la cooperación extremeña que quiere ponerlo en otras muchas partes del mundo donde la gestión de la crisis, créanme, está siendo bastante más difícil de lo que lo está siendo en nuestro país. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que trabajan en la Agencia Extremeña de Cooperación por el esfuerzo para que hoy pueda ver la luz en el Consejo de Gobierno, así como a toda la Secretaría General de la propia Consejería, que también estaba en esa tramitación. Siguiendo con las convocatorias, de nuevo la tramitación anticipada, que esto parece que le hemos cogido ahora como el gustillo a la tramitación anticipada, pero es verdad que esta Administración está haciendo un esfuerzo extraordinario por traer en los últimos consejos de Gobierno antes de final de año distintas cuestiones en tramitación anticipada, pensando en que muchos sectores que se han visto muy afectados por la situación de crisis económica podamos cuanto antes remontar
con las convocatorias que queremos desarrollar y ejecutar en el año 21. Por eso también traemos hoy la convocatoria de ayudas para la programación de las artes escénicas y la música de la red de teatro y otros espacios escénicos de Extremadura para el año 21, con un presupuesto de 1,3 millones de euros destinados a sufragar los gastos para la financiación de la contratación de espectáculos de artes escénicas y musicales en Extremadura. Este no es solo un acompañamiento a todas esas compañías, sino que también es generador de empleo, pues son muchas las personas que trabajan en las artes escénicas en nuestra región. Unos recursos que han ido creciendo en los últimos años de la mano de esa comunicación permanente que tenemos con los distintos sectores, como también lo tenemos en concreto con el sector de las artes escénicas. En el apartado de sanidad, la convocatoria que nos trae hoy tiene unos recursos de 1.720.000 euros, subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para los proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo. Como les decía con anterioridad y como otras muchas convocatorias que hemos traído en las semanas anteriores de la Consejería de Sanidad, destinadas pues, a toda esa parte de la política social, toda esa red subsidiaria de la Administración que atiende a las personas que tienen dificultades y que necesitan de programas específicos y especializados para normalizar sus vidas. Finalizo con ese apartado que llamaba de las convocatorias: cooperación, sanidad y artes escénicas, para pasarme al apartado de obras e inversiones importantes que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado en esta mañana. En concreto, y sumado a decisiones de las semanas anteriores, la mejora de las instalaciones y los centros educativos de nuestra región, de la red de centros públicos, es una constante en este Gobierno. Un Gobierno que apuesta por la calidad de la educación en nuestra región, no solo respecto de la preparación de nuestros maestros y profesores, no solo desde la gratuidad de los libros de texto, de las ayudas al transporte escolar, de la libertad de elección de centro de los padres, sino también de tener unas instalaciones educativas que tengan unas condiciones óptimas. Y en esas condiciones óptimas autorizamos hoy la contratación de obras de mejora de eficiencia energética y térmica en diversos centros públicos de nuestra comunidad autónoma. Más de 10 millones de euros para las instalaciones educativas que van a ver mejorada la eficiencia energética. Se trata de más de 100 centros educativos los que se van a ver favorecidos por esta acometida de estas obras que hoy autoriza el Consejo de Gobierno. He de señalarles que estos 10 millones de euros que vamos a destinar a esta cuestión son adicionales de los más de 100 millones que lleva parejo el Plan de Infraestructura Educativa de Extremadura, que es el que destinamos a los colegios que se hacen nuevos, a las aulas que se amplían, a los gimnasios que se hacen nuevos. Estos 10 millones que hoy aprobamos son adicionales, subvencionados en un 80% por los fondos FEDER. Continuamos con el desarrollo del Plan de Caminos Rurales de Extremadura y por eso hoy el Consejo de Gobierno, en este empeño que tenemos por la conservación de la red viaria, que en estos momentos es deficiente, autorizamos la licitación de obras de 3 caminos de nuestra comunidad autónoma, con unos recursos de 1.600.000 euros. Concretamente, las actuaciones irán en los municipios de Medellín, Valdetorre y Mengabril, Aigal y Salvatierra de los Barros, con distintos plazos de ejecución, detalles más técnicos que encuentran en la reseña del Consejo de Gobierno. Si importante es el mantenimiento de los caminos rurales, no menos importante es la mejora de todo lo que tiene que ver con la depuración de aguas residuales de los pequeños municipios de nuestra comunidad autónoma. En ese sentido, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la contratación de obras de actuación necesarias para dotar de sistemas de depuración de aguas residuales urbanas a los municipios de Cabeza la Vaca, Castilblanco, Higuera de la Serena, Cañamero, Valle de la Serena, Bodonal de la Sierra y Peñalsordo. La suma de las actuaciones en todos y cada uno de esos municipios son 23,3 millones de euros. 23,3 millones de euros que estaban recogidos en el Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras de Extremadura, verdad que
cuando hablamos de planning y estas cosas y los llevamos al Parlamento y se lo contamos a los grupos parlamentarios, luego tienen su plasmación en los acuerdos y decisiones del Consejo de Gobierno. Estos 23 millones de euros de hoy hemos de sumarlos a otros 23.300 que en las últimas semanas aprobamos y de los que di cuenta también aquí. Es decir, en apenas un mes y medio, más de 47 millones de euros licitados para obras que tienen como objeto en distintas localidades y municipios de la región mejorar la depuración de aguas residuales con todo lo que eso conlleva también de generación de empleo y riqueza con estas obras en nuestra comunidad autónoma. Paquete de inversiones en materia de contratación de obras aprobamos hoy también por parte de la Consejería de Movilidad de la Junta de Extremadura. Importantes obras como la contratación de la obra del nuevo puente sobre el río Tajo en la X117 en Alcántara, con un presupuesto de 18,6 millones de euros. El objeto de este contrato no es otro que definir la construcción de una variante en la X117 que implica la construcción de un nuevo puente sobre el río Tajo dentro del término municipal de Alcántara. El objetivo no es otro que mejorar la movilidad y la seguridad vial en esta carretera para evitar que el tráfico, como ustedes saben, de vehículos continúe circulando por el puente romano de Alcántara, un monumento histórico artístico desde el año 1924. Por otro lado, la Consejería de Movilidad trae hoy al Consejo de Gobierno la contratación de diferentes obras de rehabilitación, así como de conservación y explotación de diferentes carreteras de nuestra comunidad autónoma. 22,7 millones de euros con el detalle de las mismas en la reseña del Consejo de Gobierno por no hacer esta rueda tediosa, como les dije al inicio de mi intervención. Finalizado el apartado de obras y de convocatorias, que es como estructuraba lo que tenía que contarles para una mejor comunicación y facilidad también a ustedes, a los medios de comunicación, la Junta de Extremadura ha aprobado hoy otras cuestiones. Entre ellas cabe reseñar que seguimos autorizando convenios de colaboración entre la Junta de Extremadura y distintos municipios para el mantenimiento de los servicios sociales de base, puerta de entrada de las dificultades sociales, más de 5.800.000 euros. Hemos aprobado hoy, elevado a Consejo de Gobierno, debatido y aprobado con anterioridad en la Mesa General de Función Pública, la oferta pública de empleo correspondiente al año 20, 1.308 plazas que, como saben, ya han sido negociadas y acordadas en la Mesa General y que corresponden a Administración General de la Junta de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud y el personal que tiene educación, que son los docentes extremeños. Y, en último lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se califica como gran instalación de ocio a la iniciativa formulada por Castiblanco Elysium. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos calificado como gran instalación de ocio la iniciativa empresarial que registró la citada empresa hace unos meses en la Junta de Extremadura. Este paso que hoy da el Consejo de Gobierno ha tenido otros pasos previos, también dados por el Consejo de Gobierno, como fue la constitución de la Comisión Interadministrativa, que dice la Ley Legio, y como fue el nombramiento del instructor, que es el funcionario, en concreto un jefe de servicio, encargado de la tramitación de este expediente, figura nueva que también marca la Ley Legio y que pretende coordinar los distintos departamentos de la Administración cuando tenemos que tramitar un expediente de la envergadura del que estamos hablando. Lo que quiere decir es que antes de llegar al decreto de hoy se nombró el instructor, se constituyó la comisión interdepartamental y esos dos elementos, instructor y comisión, empezaron a hacer lo siguiente: información pública en general del proyecto, audiencias a los afectados en particular, así como consultas ambientales. Todo eso ya ha ocurrido para poder elevar hoy al Consejo de Gobierno y aprobar el decreto por el que se califica como gran instalación de ocio la iniciativa formulada por Castiblanco Elysium. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues que a partir de la publicación en el DOE del decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, la empresa dispone de 6 meses
para presentar los proyectos de infraestructura y de actividades de ese proyecto registrado en la Junta de Extremadura y, por tanto, seguiremos con el desarrollo de la Ley Legio y con todos los procedimientos administrativos que un expediente de esta envergadura necesita. Con esto finalizo mi intervención y, si les parece bien, comenzamos con las preguntas que quieran realizar. Buenas tardes, consejera. Muchas gracias por su intervención y buenas tardes también. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos siguen a través de videoconferencia. Si hay alguna pregunta, por favor, levantad la mano. Sí, Pedro Fernández, de Canal Extremadura Radio. Hola, buenas tardes. Varias cuestiones. Una relacionada precisamente con este asunto, con la calificación como gran instalación de ocio. Por los contactos que mantienen con los promotores, ¿se mantienen firmes, se mantienen en la idea de desarrollar ese proyecto? ¿Y qué pasaría si en estos próximos 6 meses, es decir, antes del verano, no presentan los proyectos de ejecución, los proyectos de infraestructuras? Y luego, al margen de los acuerdos del Consejo de Gobierno, o mejor dicho, en relación a otro acuerdo que está pendiente, el consejero de Economía ya anunció la convocatoria de ayudas directas a algunos de los sectores más damnificados o afectados por la crisis, y se podría aprobar antes de final de año. No sé si iría al Consejo de Gobierno de la semana que viene o se dejaría ya para el año 2021. La primera de las cuestiones que me planteaba, ¿qué pasaría si no se cumple con los requisitos que dice la ley? Como cualquier otra cosa que tenga que ver con un procedimiento administrativo que no se puede hacer. Pero ya se ha hecho mucho, quiero decirle. Ya ha habido información pública de carácter general, que me imagino que ustedes, los medios de comunicación, han visto. Ha habido audiencias a las distintas administraciones afectadas, esto es Confederación, municipios, y ha habido consultas ambientales que han hecho algunas organizaciones ecologistas de la región. Todo eso ya ha ocurrido para llegar a la calificación de hoy, como dice uno de los artículos de la Ley Legio. Por tanto, contactos no, procedimiento administrativo, con instructor y con comisión interadministrativa que nos haga más ágiles y también más garantistas como administración que tiene que tramitar un proyecto de esta envergadura. Que este puede ser el primero, pero puede ser el primero de otros muchos que nos hagan también mejor administración. Por eso, dotarnos de una ley como esta, garantista para los procedimientos de un expediente de esta envergadura. Y la segunda cuestión que me hacía, no he escuchado bien, disculpad, ¿a qué sector específico se está refiriendo con las ayudas directas, creo que ha dicho? Bueno, quiero recordar que entre los sectores estaba la hostelería, no sé si también el comercio, lo anunció ante la patronal creo que fue la semana pasada, el consejero de Economía. Quiero pensar que será un plan de choque complementario al que aprobó ayer el Gobierno en Consejo de Ministros. Irá la semana que viene como una medida de la Consejería de Economía, como ya avanzaba su consejero, y no puedo darle el detalle de las mismas hasta que finalmente lo apruebe el Consejo de Gobierno. Estos consejos de Gobierno sé que tienen mucho contenido y son muy tediosos, por lo que con esta rueda general que damos hoy haremos otras ruedas quizás monográficas sobre aquellos aspectos más importantes y que tengan y que sean muy esperados, como puede ser en este caso los sectores más afectados por la crisis, como bien decía, la hostelería de la región. Más cocinas que tengáis por ahí. ¿Más preguntas? ¿Ningún compañero? Sí, José Ramón, de Canal Extremadura Televisión. Sí, hola, buenos días. ¿Me oís bien, no? Sí, buenos días. Perfectamente. Vale. Buenos días. Mira, sobre los asuntos del Consejo de Gobierno, las obras del nuevo puente es exactamente lo que hoy se ha aprobado, que es la elaboración del estudio informativo, el comienzo de las obras. Es que no lo he escuchado bien o no. La licitación, es la licitación de las obras. Directamente. Vale, perfecto. Y por otro lado, al hilo de la pregunta de Pedro, uno de los sectores más afectados, la hostelería, evidentemente, que ayer también pues se quejaban de la decisión tomada por el Consejo de Gobierno Extraordinario acerca de la premura en tomar esa decisión del cierre desde las 6 hasta las 8 de la tarde, y sobre todo porque dicen que esto ya va a ser, digamos, también
un poco la estocada que le ponga al sector, ¿no?, en estas fechas navideñas. No sé si también desde la Junta también queréis lanzarles algún mensaje a este sector que están pues, muy preocupados, como no puede ser de otra manera. Como ya les dije la semana pasada, aunque no estaban establecidos los pormenores de las medidas COVID para los días 24 y 31, nosotros sentimos el dolor de la gente de la hostelería de la región, porque hablamos con ellos a diario, distintos miembros del Gobierno, incluido el presidente del Gobierno, pero nosotros tenemos que tomar decisiones, como les decía la semana pasada, para poder equilibrar y, en primer término, que es nuestra obligación en estos momentos, garantizar la protección y la salud de los ciudadanos y, en segundo término digo, ser capaces de mantener un mínimo de actividad económica en la región que no se lleve por delante a muchos empresarios, léase hostelero o de cualquier otro sector. Son muchos los sectores afectados por la pandemia COVID-19, todos los sectores, unos más que otros, y estamos intentando dar respuesta institucional con medidas de acompañamiento a los mismos. Pero eso no nos exime de tomar medidas que restrinjan la movilidad de los ciudadanos en los días 24 y 31. Porque si no, el día 7 y 8, cuando estemos aquí compareciendo, ustedes nos harán otras preguntas. Y el Gobierno no tendrá respuesta para los ciudadanos de Extremadura. Por tanto, ¿es un tiempo difícil? Lo es. ¿La gente lo está pasando mal haciendo los números? Sí. Pero no queremos que esos números empeoren todavía más en cuanto a la protección de la salud de los ciudadanos se refiere. Por eso, y al calor de la pregunta que me hacía su compañero de Canal Extremadura Radio, vendrán medidas la semana que viene. Ayer el propio Consejo de Ministros del Gobierno de España también aprobaba la flexibilidad en el pago de los alquileres, el pasar al trimestre siguiente algunos impuestos, que es lo que he podido leer por encima de la reseña del Consejo de Ministros que salía ayer por la tarde. Pero nosotros no podemos obviar la situación en la que estamos. Una pandemia mundial, una pandemia que nos está poniendo a todos a prueba y que hace que la Junta de Extremadura tenga que tomar, como todos los gobiernos, decisiones difíciles, pero con la firmeza y el convencimiento de que estamos haciendo lo mejor para la protección de nuestros vecinos y para la protección de nuestros ciudadanos. Sí, Pedro Fernández vuelve a preguntar. Sí. Por cierto, ¿se ha tomado alguna medida restrictiva en algunos de los municipios más afectados por la pandemia? Estaba un poco en el punto de mira, quiero recordar que Fuente del Maestre y Calamonte, fundamentalmente. El consejero, como en todos los consejos de Gobierno desde marzo del 19, informa de la situación COVID. A la tarde mandaremos los datos y si el Consejo de Gobierno que se ha reunido hoy se tiene que reunir otra vez mañana, se reunirá. Es que, de verdad, lo que yo diga ahora mismo aquí a las 12 de la mañana, a lo mejor ya no vale mañana a las 8 de la mañana. Entonces, situación COVID, información por parte del consejero de Sanidad y vicepresidente segundo al Consejo de Gobierno, seguimiento pormenorizado cada día y cada hora de los datos en cada uno de los municipios de la región y, si alguna cuestión cambiara, Consejo de Gobierno extraordinario y nuevas medidas que informaremos al conjunto de la ciudadanía. Hasta esta tarde, que salgan los datos, no hay nada nuevo que avisar ni que informar, ni nada nuevo e importante que haya decidido el Consejo de Gobierno en este caso. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Quería informar, Concha, también que se me pasó y es una cuestión que le preocupa al presidente. Hemos hecho en la tarde de ayer distintos contactos desde la Junta de Extremadura con diversos ministerios para preocuparnos y también para ver si algo está en nuestra mano respecto de la situación de los transportistas que están atrapados en el puerto de Dover. Muchos de ellos son extremeños, no puedo decirle todavía en este momento, y lo consultaba justo antes de empezar la rueda de prensa, cuántos en concreto son extremeños, pero ha habido en la tarde de ayer distintas llamadas a distintos ministerios, Ministerio de Interior, Ministerio de Economía, Ministerio de Asuntos Exteriores, para preocuparnos, como no podía ser de otra manera,
por parte de la Junta de Extremadura por la situación de los transportistas extremeños que allí están. A lo largo de la mañana de hoy, que podemos concretar cuántos transportistas extremeños son y, sobre todo, cómo vamos a solucionar la situación en la que están, de estos contactos que estamos haciendo con el Gobierno de España, le daremos cuenta cuando así sea. ¿De acuerdo? No hay ninguna pregunta más. Sí, Rubén Sí. Caballero, de Televisión Española. Adelante. No se escucha, ¿no? Abre el micro, por favor. Ábrele el micro. Rubén. A ver, ahora. sí. Ahora sí. Disculpad, era algo software por aquí. Yo tenía una pregunta. Ayer obtuvo licencia de nuevo para investigar en la mina de Valdeflores, con Z, en Cáceres. Sí. Entonces, supongo que esto significa, por un lado, que el proyecto sigue adelante a pesar de la oposición institucional y social en la ciudad. No sé si la Junta tiene una valoración acerca de este proyecto, dado la envergadura que tiene y la resistencia en la zona, ¿no? Claro, la Junta tiene una valoración porque es el órgano de la Junta quien resuelve favorablemente la cuestión, no es el Ayuntamiento. Se ha resuelto favorablemente, es decir, se ha otorgado permiso de investigación en la parte del terreno de la pastilla objeto de esta cuestión que permitía la compatibilidad con el planteamiento urbanístico municipal de la ciudad de Cáceres. Esa es lo que dice casi en titular la resolución de ayer de la Consejería de Transición. Por tanto, como dijimos y como le decía antes con el otro proyecto, la tramitación siempre bajo el paraguas de la legalidad establecida e intentando siempre también escuchar en los trámites de audiencia pues, la contestación social que muchas veces tienen este tipo de proyectos y que esto no es nuevo, porque esto es más viejo que el hilo negro y va a seguir pasando siempre que haya iniciativas de este tipo. Por tanto, una valoración de normalidad en un trámite de normalidad y en una resolución que viene a ser respetuosa con lo que dice la ley y con lo que dice el planeamiento urbanístico de la ciudad de Cáceres en este caso. Quiero aprovechar la ocasión de que hoy es el día antes de la Nochebuena para, como portavoz de la Junta de Extremadura y desde el Gobierno regional, mandar un abrazo de esperanza al conjunto de los extremeños y de las extremeñas, a saber que tenemos que ser prudentes en estos días para que el año que viene no nos falte nadie en la fotografía familiar. Eso es lo más importante que tenemos que pensar, por mucha pena que nos dé mañana de no abrazar a nuestros amigos, probablemente a los que vemos nada más que una o dos veces al año, porque quizás están en otros países, están en otras comunidades autónomas. Esos reencuentros que siempre se producen en torno a la Navidad no pueden tener lugar este año y tenemos que hacer un esfuerzo para que sí lo tengan el año que viene y para que, insisto, no nos falte nadie en la fotografía familiar en las Navidades del 2022. Con nuestro abrazo a todos los extremeños, esperemos y deseamos que en estas atípicas Navidades podamos pasar también unos buenos días de descanso y con mi reconocimiento y abrazo a todos ustedes, a los periodistas de la región que vienen trabajando de manera muy dura también a lo largo de todo este tiempo. Ustedes son uno de los servicios esenciales de los que nadie habla y yo, como responsable de la comunicación del Gobierno, quiero darles mi gratitud y también mi cariño y mi reconocimiento por el trabajo que a lo largo de todo este tiempo, desde la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales como medio público, pero también desde todos los medios privados de la región, han hecho para cualquier cambio normativa, lo que se puede y no hacer, los extremeños estuvieran informados. Y con ustedes a mi equipo de comunicación de la Junta de Extremadura. Todo esto que está aquí, las ruedas de prensa que damos telemáticas, todo esto también nos ha puesto a nosotros un poco a prueba, porque antes no habíamos hecho esto nunca y quiero reconocer así el trabajo de todos los técnicos de aquí, de la Junta de Extremadura, del Servicio Audiovisual y, por supuesto, a todos los periodistas que forman parte del Servicio de Prensa y Publicidad y, por supuesto, a la directora de Comunicación, a Concha Luis, y a todo el equipo de periodistas que aquí están. Que nos seguiremos viendo, que ya sabéis que vamos a estar en alerta, como solemos estar las personas que tenemos responsabilidad respecto de la comunicación institucional o la de los medios de comunicación, y que aunque sea mañana día 24 estaremos en alerta para que, si es necesario, volvamos a encontrarnos aquí
para informar a los ciudadanos. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias, consejera, y muchas gracias a todos. Feliz Navidad.